edición de Detrás de Escena. Jueves, ha pasado rapidísimamente la semana y estamos en un momento más del análisis de la taquilla, como cada jueves. Vamos a empezar con Maléfica, que es la película que una vez más se ubica en el primer puesto en el ranking nacional, con 6.934 entradas vendidas. La película de Angelina Jolie para Disney está en una excelente racha en su quinta semana de estreno y por sobre todas las cosas va manteniendo esa solidez no solamente en nuestro país, sino también en los otros países del planeta donde se ha estrenado. Le sigue en el segundo puesto, para ratificar nomás cuánto la gente ama a Adam Sandler y Drew Barrymore. Segundo puesto esta semana, Luna de Miel en Familia, con 3.243 entradas vendidas. Una película que no es un blockbuster, no es una superproducción, pero ciertamente es preferida por el público, aunque la crítica devastó, aplanó, la golpeó a la película diciendo que es terrible, que la actuación es mala, que básicamente se fueron de vacaciones a África para hacer una película, pero definitivamente al público les encanta ver a Adam Sandler y Drew Barrymore. En el tercer puesto se ubica X-Men Días del Pasado Futuro, con 2.138 entradas vendidas, una sólida racha también por parte de la película de Bryan Singer. En el cuarto puesto, la película Dios no está muerto, con 1.904 entradas vendidas, y se ubica entre las mejores también de este año, con más de 25.000 entradas vendidas hasta la fecha. Y cerrando la lista, el día de hoy, cómo le gusta el género del terror al paraguayo, cómo le gusta, inclusive las películas peor hechas, sí o sí van a estar entre las más vistas en nuestro país. 1.790 entradas vendidas para El Silencio del Más Allá, es una película del género de terror que, bueno, definitivamente se prueba como una de las opciones rentables para los empresarios del cine. Solamente para que tengan una idea de lo bien que le está yendo a Maléfica, 28.059 entradas vendidas hasta el día de hoy, así que va por uno de los escaños entre las películas más vistas de lo que va este año. Y vamos a hablar un poquitito de lo que mañana será el estreno. Mañana es viernes, día de renovación en la cartelera nacional. Llega Casi un gigolo, la película de John Turturro con Woody Allen, y para los más pequeños y los no tan pequeños llega Cómo entrenar a tu dragón 2, la película de DreamWorks.